Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33:12. Buenos días, los saludo hoy 30 de julio, mes donde declaramos Colombia tierra de bendición. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Recibamos juntos la palabra Abre mis ojos. Dios te mire con agrado y te dé paz. Hola, buenos días. Bendiciones para todos. Me alegra mucho verles. Hermana Nelly, qué alegría verte acá con nosotros. Mucha alegría. Igual que los demás. Pero con la hermana Nelly no nos veíamos hace mucho. Vamos a entrar a nuestro tema de esta mañana, que he titulado Abre mis ojos, así como la canción que acabamos de cantar, Abre mis ojos. Oremos, que el Señor nos dirija, nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta oportunidad que nos das, esta nueva ocasión de estar delante de ti, de exaltar tu nombre. Ayúdenos Señor a estar quietos, tranquilos, concentrados en ti, a disfrutar tu presencia en este lugar. Nuestro corazón está abierto para ti, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Enséñanos todo tu consejo. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que abras tu Biblia inicialmente en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Vamos a ver varios versículos de allí. Inicialmente versos 10 y 11. Juan capítulo 9, versos 10 y 11, dicen: y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. La mayoría tal vez puede recordar que se trata de un episodio muy especial, donde el Señor le da vista a un ciego de nacimiento. Este es uno de los ejemplos del principio de señales que está relatado en Juan capítulo 2. Entre Juan capítulo 3 y Juan capítulo 11 hay 9 ejemplos. Este es el penúltimo y abarca 2 capítulos, capítulo 9 y capítulo 10. Ambos capítulos nos hablan de el mismo ejemplo del principio de señales, donde el Señor convierte agua en vino, convierte lo muerto en vida. Él manifiesta ese poder de resurrección, convirtiendo esa ceguera en visión, literalmente. Los otros ejemplos los podemos ver en ese rango entre el capítulo 3 y el capítulo 11.
Este es muy especial y muy oportuno para nosotros hoy en día. Y nos habla de una ceguera espiritual. Ese es el contexto correcto como debemos ver. Se trata de un caso puntual físico para mostrarnos el asunto de la ceguera espiritual y cómo el Señor la sana esa ceguera. A él le indagan, le preguntan cómo fue. El verso 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él contesta, mire la simpleza con la que él contesta. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Eso era clarito para él, que había sido Jesús. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Sencillito, eso hizo. Recordé en este momento un quiz que nos hicieron a un grupo de estudiantes en la universidad hace muchísimos años. Estudiantes de matemática. Y el quiz era muy cortico, como los quiz. Había que demostrar que 1 más 1 es igual a 2. Eso es muy complicado. Demostrar eso es muy complicado. Era una de las demostraciones más complicadas para nosotros, por lo menos. Y suena tan trivial que 1 más 1 es 2, que lo trivial del asunto hace que sea difícil demostrarlo, tener unos argumentos que digan que realmente 1 más 1 es 2, pero los hay. Cuando algo se vuelve tan simple para nosotros, explicarlo es simplemente como volver a decir lo que pasó. Y este hombre lo que está haciendo es eso. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Punto. Se acabó. Ese es el testimonio. De pronto no somos tan conscientes que un día el Señor nos abrió los ojos. ¿Eres consciente que un día el Señor te abrió los ojos? Nosotros realmente, al igual que este hombre del capítulo 9, éramos ciegos y ciegos de nacimiento. Que los discípulos empezaron con conjeturas. ¿Quién fue el que pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? Jesús les da claridad. No es por cuestión de que pecó él o sus padres, sino que era necesario que se manifestara la gloria de Dios en ese hombre. Realmente la ceguera es una consecuencia del pecado, como lo aprendimos cuando vimos esa serie del principio de señales. La puedes consultar en el canal de YouTube, es muy interesante que la veas. El pecado conduce a la ceguera o a las tinieblas y luego finalmente a la muerte. Todos sabemos que el pecado conduce a la muerte, es un principio bíblico, pero antes, entre el pecado y la muerte, hay un lapso terrible de tinieblas. Muchas personas que están en tinieblas no lo saben porque están en tinieblas. Y apelan a lo que tienen, a lo que pueden ver. Y lo que pueden ver es con facultades naturales, no espirituales. Y argumentan desde lo natural y lo hacen de buena voluntad. No son falsos, no son hipócritas, no son mentirosos, lo hacen con lo que tienen. Un ciego, por ejemplo, le pedimos a un ciego que describa este lugar y él diría, hay extractores, hay algunas personas, hay ventiladores, se han bañado hoy. Bueno,
pero no podría decirnos: qué linda camisa, qué bonita blusa, qué bonitas niñas. No podría decirnos porque no tiene esa facultad de la vista. Con lo que tiene nos dice: este hombre con lo que tenía vivía. Nosotros con lo que tenemos vivimos y resolvemos. El Señor usa estos capítulos 9 y 10 para enseñarnos que es necesario que nuestros ojos sean abiertos, porque no es suficiente nuestras facultades naturales para percibir todas las cosas. El Señor fue el que lo sanó, el Señor Jesús. Nadie más puede hacer eso. Nadie más sino Jesús es el que puede abrir nuestros ojos. Quiero que vayamos un poco más adelante. No es ahondar en el capítulo 9, de eso ya se trató en algún momento. Por eso les invito a que consulten la prédica. Creo que está en el mes de mayo de este año. Y el tema lo titulamos Un hombre ciego, así se llamaba. Pero por lo pronto vamos a los versículos 17 al 22. Versos 17 al 22 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. ¿Quiénes eran los que estaban indagando tanto? Los judíos que estaban allí. Ellos siempre querían que Jesús fuera señalado de manera negativa, que dijeran algo negativo, algo para poder acusar al Señor Jesús. Pero la respuesta que este hombre les da en ese momento, ellos no se la esperaban. ¿Qué dijo él? Que es profeta. Pobres judíos. Dice el verso 18: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pues sabían bastante, ¿no? ¿Qué sabían ellos? ¿Sabían que ese era el hijo? No, este es hijo mío, sí es. Y ciego nació, eso sí, estamos seguros. Pero ¿qué más dice el verso 21? Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, tampoco. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. El verso 22 nos da la razón por qué dijeron eso. Esto dijeron sus padres, ¿por qué? ¿Porque no sabían? ¿Porque no fueron testigos? ¿Porque no estaban allí cuando sucedió? ¿Porque el hijo no les había dado el testimonio? No. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que ellos se callaban esa parte de la verdad. Dijeron: no sabemos, no porque no supieran realmente, sino por miedo. Miedo de ser expulsados de la sinagoga. Los judíos se habían determinado: el que llegue a confesar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el enviado de Dios, entonces lo vamos a sacar, lo vamos a excomulgar, lo vamos a sacar de nuestra religión, de la comunión de la religión judía. ¿Qué era lo que sí sabían los padres y lo podían decir con propiedad? Hijo nuestro sí es, y ciego nació. Ahora, ¿quién lo sanó? No sabemos. ¿Y cómo lo hizo? Tampoco. Ellos no podían decir eso. Miren que ellos tenían una facultad sobre las cosas naturales, pero no sobre las cosas espirituales. Ellos podían decir todo lo natural, nació de nosotros, nació ciego, pero ¿cómo recibió la vista? Ni idea. ¿Y quién lo hizo? Tampoco. Había un temor en ellos, y el temor, queridos hermanos,
es una característica sobresaliente de la ceguera espiritual. La persona que tiene cegados sus ojos normalmente tiene miedo. ¿Miedo de qué? Específicamente tiene miedo de confesar que Jesús es el Cristo. Les da miedo a perder cierto estatus. Hay un estatus que tenemos los seres humanos cuando no confesamos que Jesús es el Cristo. Incluso yo he notado en casi todas las iglesias donde he podido estar, no es que haya sido miembro de muchas iglesias, yo he sido miembro solamente de una, pero he podido estar en muchas. Y he notado cómo tratan a las personas nuevas. Bienvenido, y eso es el mejor lugar, y está cómodo, y se le ofrece algo, y sin pendiente del nuevo, del que todavía está ciego, del que aún no le han abierto los ojos, y al que ya tiene tiempo de convertido, ya escasamente le dan un saludo. Y eso le da cierto estatus. La persona que no ha abierto sus ojos puede hacer muchas cosas que después que abra los ojos ya no puede hacer. Cuando una persona abre los ojos, pierde un estatus. Un día mis ojos fueron abiertos y yo perdí un estatus. Ya muchas cosas no podía hacer. Y quiero confesarles algo vergonzoso. Yo tenía muchas ganas de hacer las cosas que hacía antes. Y había algo que me lo impedía, que me hacía sentir incómodo. ¿Sabes qué era eso? La luz. La luz ya me fastidiaba cuando yo quería hacer algo malo. Me sentía incómodo. Cuando estaba en tinieblas, era como pez en el agua haciendo y deshaciendo. Ese estatus lo perdí una vez mis ojos fueron abiertos, porque ya podía ver lo que antes no podía ver. Los padres de este hombre no quisieron perder ese estatus. No, nos van a echar. Entonces simplemente él ya tiene el problema. ¿Cuál problema? Ya lo sanaron. ¿Qué problema ese hombre? Ya él, pregúntele, el grandecito está. Así que una de las características de la persona que está en tinieblas es el temor. Miedo de confesar la verdad, miedo de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, miedo de confesar que Jesús es el Cristo, es el Salvador, miedo de eso, miedo de perder una reputación, un estatus. La religión, en general las religiones o la religiosidad tiene esa característica. Las religiones, sin excepción, la tuya, la religión que tienes, es una de esas, tienen a la gente con cierto estatus, pero ciega. Y muchas personas, para no perder ese estatus, prefieren mantener sus ojos cerrados, así como el avestruz, meten la cabeza en la tierra. Todo está bien, para no ver la realidad. Vamos un poquito más adelante, aquí mismo en el capítulo 9, versos 26 al 30. Juan 9, 26 al 30 dice: le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Miren la manera despectiva, como dice el verso 29. Pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Ellos dijeron: nosotros somos discípulos de Moisés. Esa es la religión.
El Señor les cuestionó a la altura del capítulo 5 del mismo Evangelio de Juan a los judíos, que por un lado hacían bien en escudriñar las Escrituras. Eso está en Juan 5:39, porque en ellas ellos saben que está la vida eterna. Pero el verso 40, el Señor les hace el reproche, les dice: pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay muchas personas que se acercan a la religión, se acercan a las iglesias, pero no a Jesús. Hay muchas personas que por religiosidad, es que lo tenemos en los huesos, en la médula, es terrible. Una vez mi hija mayor me confrontó con eso en plena pandemia. Yo pretendía que no tenía nada de religioso y que me fastidiaba. Yo siempre he dicho, la religión me da roncha. Y me miró a los ojos y me dijo: papi, usted es muy religioso. Ups, me dejó calladito. Me puso a mirarme hacia adentro. Tenemos la religiosidad metida en los huesos. A veces tenemos la verdad delante de nosotros y no la podemos ver. Queridos hermanos, es urgente que el Señor nos abra los ojos. Por las facultades normales, naturales, por las cosas que nos ofrece la religión, no es suficiente, no podemos ver el cuadro completo. El apóstol Pablo habló de un tipo de personas que solamente pueden ver lo natural, pero habló de otro tipo de personas que son espirituales. Esas personas ven el cuadro completo. Ellos ven no solamente lo natural, sino también lo espiritual. Lo pueden ver absolutamente todo. Esas son las personas que tienen los ojos abiertos. ¿Y sabe quién les abrió los ojos? Jesús. ¿Qué hizo Jesús para abrirle los ojos a esas personas? Así como este hombre hizo lodo. Ustedes recuerdan, no lo leí, pero está antes de lo que leí. ¿Ustedes recuerdan en Jesús cómo hizo ese lodo? Escupió en el barro, tan elegante, ¿cierto? Escupió en el barro y lo untó. Cuando lo untó quedó peor, tras de ciego ahora tenía barro. Pero le dijo: ve y lávate. Y le dijo dónde se tenía que lavar. Así que es una obra completa, hay que hacer todo el proceso. Primero hay que depender del Señor. Y el Señor da algo que sale de su boca y que se mezcla con el barro. Hay una mezcla de lo divino con lo humano. Recuerde que todos nosotros, no me miren así, todos ustedes también, vienen de ahí, del barro. Fuimos creados de allí. Es un compuesto de Dios y el hombre. Hay una naturaleza divina y humana que se mezcla, y gracias a esa mezcla nosotros podemos ser ungidos en nuestros ojos y poder ver. Pero además de eso necesitamos obedecer la palabra que el Señor nos ha dado. En la medida que nos exponemos al Señor Jesús, que tiene naturaleza humana y divina, y nos unge, y luego obedecemos la palabra, en esa medida nuestros ojos serán abiertos. Si nunca somos expuestos al Señor Jesús, no tenemos chance. Pero si nos exponemos al Señor Jesús y no más, la sensación, no la situación, pero la sensación va a ser peor. Tras de ciegos, con el barro ahí. Porque ahora ya tenemos el ungüento, pero no hemos obedecido. Se nos forma un lío. Dígale a la persona que está ahí cerquita, dele este consejo con mucho cariño. Dígale: obedezca la palabra. Dígale, obedezca la palabra. Ahora, dígale así, vea, a esa persona no se lo cree, de pronto dígale: te conviene obedecer la palabra. A este hombre le preguntaron una y otra vez, bueno, ¿cómo fue el asunto? Y él siempre repitió igual. Tu caso y el mío no es distinto, es igual, es igualito, es igual. ¿Estaba leyendo qué versículo usted me recuerda? 26 al 30. Dice, ellos dijeron, somos discípulos de Moisés. Imagínense que ellos pusieron la religión por encima del mismo Señor. Ahora miren lo hermoso del verso
30, poderoso versículo 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Oh, ustedes son discípulos de Moisés. Oh, por Dios, felicitaciones. Pero qué cosa maravillosa, con discípulos de Moisés y todo, y no saben de dónde es ese hombre. Pero a mí, mírenme, ahora veo. Y nací ciego. Mis padres ya dieron la certificación. A mí me abrió los ojos. Hermanos, no tenemos la mejor religión. No tenemos la mejor organización de iglesia. Hoy tuvimos unas dificultades con el sonido, por ejemplo, al principio. Les profetizo que de aquí en adelante vamos a seguir con algunas dificultades. Pero esto es lo maravilloso. Que el Señor, con toda esa debilidad, nos abrió los ojos. Dios mío, no tenemos un rango social, no somos conocidos. Te decía Caleb algo al respecto, creo que no te conocían a la princesa. No recuerdo bien cómo fue esa conversación de ustedes, yo estaba escuchando. Y Sara le decía a Caleb: no, a nosotros no nos conocen. Pero eso es lo maravilloso. A pesar de eso, el Señor nos abrió los ojos, tal cual como este hombre. En el capítulo siguiente, capítulo 10, el verso 21, encontramos algo que es evidencia que esos dos capítulos son una sola unidad, capítulo 9 y capítulo 10. Yo les recomiendo, cuando vaya a meditar, a estudiar estos capítulos enfocados en la sanidad de este hombre ciego, que miren 9 y 10 como una sola cosa, no que 9 aparte, 10 aparte, no. Si lo hace así, va a entender menos de la mitad. Menos de la mitad. Si lo ve en conjunto, la unidad completa, lo puede entender todo. Dice en el capítulo 10, verso 21, decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Porque el Señor les está hablando de que Él ponía su vida. Nadie se la arrebataba, sino que Él voluntariamente y con su poder, con su potestad, la ponía, pero luego la volvía a tomar. Y por eso es que Él tiene el poder de darnos vida eterna. Este hombre, para concluir, para que no quede, bueno, ¿y que al fin qué pasó con ese hombre? Ese hombre fue expulsado de la sinagoga. Lo sacaron de allí. ¿Por qué lo sacaron? Porque sus ojos fueron abiertos. En la sinagoga deben colocar un letrero que diga: prohibido entrar con los ojos abiertos. La gente que está en la sinagoga tiene los ojos cerrados. Cuando abren los ojos, salen de allí. La gente que está en la religión están cegados. Y vuelvo a decir, me gusta enfocar la pantalla para que todo el mundo lo vea. Hay muchas religiones en el mundo. Toda religión tiene la gente con los ojos cerrados, todas, sin excepción. Cuando las personas abren los ojos, o salen o los echan. A este hombre lo expulsaron. En el capítulo 10 el Señor nos habla de dos conceptos, dos figuras muy importantes. No lo vamos a leer, pero se los voy a contar. Eso todo lo hemos aprendido y lo tenemos en prédicas en YouTube que puedes consultar. El capítulo 10 nos habla de dos conceptos muy importantes, dos sitios en el diseño de Dios. Uno se llama redil y otro se llama rebaño. Ese hombre ciego estaba en el redil.
En la religión, particularmente en la religión judía, el redil tiene que ver con la ley, así como nos explica el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas. Estábamos confinados, encerrados en la ley hasta que viniera ¿quién? Hasta que viniera Cristo. Una vez venido Cristo, ya no necesitamos la ley. Ya hizo su papel, su función de confinamiento, de guardarnos. Es que, como vimos en el Antiguo Testamento, lo primero que encontramos es que el Señor hizo unas promesas. Luego de las promesas dio una ley. ¿Y qué es la ley? La ley es un redil, un establo, donde guarda todas sus ovejas que recibieron las promesas. Mientras estaba allí, dio lo tercero que hay en el Antiguo Testamento, que son las profecías. Traen consuelo a las personas que están ahí encerradas en el redil, mientras que viene el cumplimiento de las promesas, el redil y las profecías, que se llama Cristo. Cuando llega Cristo, todo eso para allá es una realidad, es en Cristo, y ya no necesitamos el establo, ya no necesitamos más el redil. Este hombre ciego estaba en el redil con sus ojos cegados. Viene el Señor y le abre los ojos. ¿Recuerdan cómo hizo para abrirle los ojos? ¿O lo volvemos a leer? No, ya lo sabemos. Le abrió los ojos. Cuando le abrió los ojos, lo expulsaron del redil. Y ahora vino a ser parte del rebaño. Por eso, allí en el capítulo 10, creo que es el verso 16, sí, efectivamente, ya lo verifiqué. Dice, también tengo otras ovejas que no son de ese redil. Las estoy viendo hoy, algunas de ellas. Nosotros no éramos de ese redil, nosotros nada que ver con la ley, con la religión judía. Nosotros, otras ovejas que no son de ese redil, los gentiles. A esas también debo traer, y habrá un rebaño y un pastor. Hay herejías que dicen que la iglesia va por un lado e Israel por otro, y que cada uno se salva de una manera. Eso es falso, eso es completamente falso. Quiero enfatizar eso porque está cogiendo mucha fuerza nuevamente. Eso es por épocas que coge fuerza. No es verdad eso. Una cosa importante que quiero que tengamos en cuenta antes de que lo olvide: en el redil no hay alimento. Lo primero que hacen las personas cuando salen del redil es ir a los pastos. Los pastos están afuera. Y la puerta del redil es Cristo. Y esa puerta primordialmente es para salir, no para entrar. Usted lo puede ver en el capítulo 10. Lo que pasa es que cuando leemos rápido, como si la Biblia fuera un libro de lectura rápida, pues no vemos las cosas. Esa puerta que es Cristo sirvió para que el ciego, el ex ciego, saliera por la puerta y encontró pastos. Se pudo nutrir de la vida del Señor y luego hacer parte del rebaño. Entonces ha cogido fuerza eso, que los judíos se salvan de una manera y los creyentes, los cristianos, de otra manera. Eso es falso. Es un solo pueblo, una sola nación, que empezó Dios con Abraham, y todos de ahí en adelante, una sola nación, y benditos en la misma simiente, que nos explica el apóstol Pablo, que esa simiente es Cristo. Solamente en Cristo hay salvación, no más, no más. Así que todo lo demás es mentira. Amén. Bueno, ese es como el contexto, el fundamento para apoyarnos. Quiero que me acompañes a algo más que dice el apóstol Juan, pero en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, verso 11. Primera de Juan, capítulo 2, verso 11, dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
característica de una persona con sus ojos cegados o una persona que está en tinieblas. No puede amar a los hermanos. Puede ser buena gente, le caen bien unos, incluso ama a unos. Pero aquí dice a los hermanos. ¿Cuáles son los hermanos? O sea, Sarita ama a Diana Patricia, a Juan David. Ama a los hermanos. ¿Qué son los hermanos? Toda la iglesia. ¿Y por qué los va a amar? Porque son hermanos. ¿Y de cuándo acá? Pues desde que sus ojos son abiertos. Si no los tiene abiertos, está en tinieblas y ni siquiera sabe a dónde va, se choca con todo, no sabe, es de tropiezo en tropiezo una persona que está en tinieblas. Esa es otra característica de una persona cuyos ojos no han sido abiertos. No ama a los hermanos. Eso es una ceguera espiritual, por supuesto. Es una ceguera espiritual. No trate de amar con métodos naturales. Eso es una cosa que hemos aprendido mucho este año con Primera de Juan. Es con el mismo amor de Dios, como lo explica el apóstol en Primera de Juan capítulo 3 y 4 particularmente. Una ceguera espiritual. Cuando la persona está ciega espiritualmente, entonces solamente puede recurrir a sus capacidades naturales, que ya hemos visto que no son suficientes. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Por qué la dificultad de las personas para creer el evangelio? Porque son brutas. No tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. Afortunadamente, si no, yo no clasifico. Eso no es cuestión de coeficiente intelectual. Entonces, ¿es cuestión de qué? ¿Tiene los ojos abiertos o cerrados? Ah, pues que cerrados. ¿Y quién se los cegó? ¿Quién se los cerró? El diablo, literal. Entonces el diablo tiene a la gente con los ojos cerrados, entonces no puede ver. Llega hasta la religión, hasta ahí llega. Y se siente cómoda, porque, vuelvo a decir, porque es lo que actúa con lo que tiene. Pero no va a Jesús. Le dificulta confesar a Jesús. Porque confesar a Jesús es un asunto espiritual. Todo lo demás puede ser religioso hasta allí, pero ya una comunión con el Señor ya es algo espiritual. Y si tiene sus ojos cegados, no, está impedido de hacerlo. No les resplandece el evangelio. El enemigo quiere mantener con ceguera a la gente, y no solamente a los incrédulos. Quiere que nosotros no usemos la facultad de nuestra vista espiritual. Nosotros, como les dije que Pablo dijo, como espirituales, porque digo como espiritual, yo soy una persona espiritual, ¿no ve la corbata que me puse? No es cuestión de corbata o de hablar en este tono. Los espirituales estamos declamando de continuo. No es el tono, no es nada de eso. Nada de eso. Nosotros tenemos la capacidad de ver el cuadro completo, lo natural y lo espiritual. Pero si no tenemos una comunión continua con el Señor, entonces perdemos la facultad espiritual y nos quedamos en lo natural. De ahí en adelante todo lo vamos a querer explicar de manera natural.
Y si vivimos una situación como la que vimos hace 15 días, donde la cosa es resistir al diablo, ahí ya nos quedamos cortos, porque el diablo no lo vas a poder resistir con un doles. ¿Recuerda que vimos eso? Entonces, tenemos la posibilidad de andar en lo natural o en lo espiritual. ¿Y en qué debemos andar nosotros? En lo espiritual. Y andamos en lo espiritual no cuando venimos a la iglesia y nos congregamos y ahí ya nos espiritualizamos. Es como algo mágico. Estamos afuera y damos un paso adentro y ya nos espiritualizó el pie izquierdo. Y ya todo, ya. Y cuando salimos otra vez en lo natural. No, me acordé cuando mis hijas, porque las estoy recordando tanto pequeñas, cuando íbamos con las hijas a un centro comercial, eran felices en esas puertas que se abren automáticamente. Y empezaban y salían otra vez. Y esos porteros apenas, esa paciencia, y las niñitas no se cansaban de pasar por ese lado. Pareciera que nosotros fuéramos algo así, ¿no? Cuando entramos o estamos todos en la carne, así podridos en la carne. Cuando vemos la persona, los de oración, ahí mismo nos espiritualizamos. Nosotros somos tremendos. El diablo nos quiere cegar, quiere entretenernos para que no usemos una facultad que ya tenemos. Es necesario que nosotros como iglesia, aún siendo ya ungidos por el Señor, aun cuando ya hemos recibido la vista, aun cuando nuestros ojos hayan sido ya abiertos, posiblemente hay cosas en nuestra vida que no vemos la solución. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al Señor? Abre mis ojos. Usted le puede decir al Señor, abre mis ojos. Hay unas cosas que no sabemos qué hacer. Dígale al Señor, abre mis ojos. Ahora usted dice, no, pero eso es un asunto técnico y esa es mi materia. En lo espiritual le pido que, no, en todo. Tú no eres más técnico que el Señor que hizo lo técnico. El Señor sabe todas las cosas, Él te quiere revelar todas las cosas. Todo, absolutamente todo. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. El enemigo los quiere cegar, nos quiere entretener para que no usemos la facultad de nuestros ojos espirituales, y nosotros tenemos que ir en contra de eso. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. 1 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y vamos un poquito despacio acá. Cosas que ¿qué? Que ojo no vio. Y es allí donde nosotros estamos como habituados, acostumbrados, que nuestros ojos, así como el método científico, ¿recuerda alguien aquí? ¿Lo vio en tercero de primaria? El método científico. ¿Cuál es el primer paso del método científico? Observar. Y desde ahí empieza. Si no se puede observar, no existe. En otras palabras, ver para creer. Ese es el método científico. Pero el Señor tiene el método al revés. Tiene el método verdadero. Así como le dijo una de las hermanitas de Lázaro. No te he dicho que sí. Primero creer para ver. La persona que no cree, no ve. ¿Por qué? Porque tiene los ojos cerrados, los tiene que abrir. ¿Cuándo se abren los ojos? Cuando creen. Vuelvo a decir, les vuelvo a contar. Él era ciego de nacimiento, pero el Señor hizo, bueno, ya saben la historia. Es la unción, es cuando fue ungido por el Cristo que recibe la vista. Sus ojos fueron abiertos. Así es con nosotros. Así que dice el verso 9
cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Mire que son cosas físicas. Y generalmente o posiblemente muchos estamos esperando que el Señor nos dé unas bendiciones especiales. Y claro que sí. Y algunas de esas las podemos ver con nuestros ojos, las podemos escuchar. Pero no podemos enfocar en eso porque nos perdemos nuestra verdadera herencia. ¿Cuál es la verdadera herencia? Son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido en corazón de hombre. Esas cosas que no se perciben con el cuerpo ni con el alma son precisamente las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Están ahí reservadas. ¿Ya las has visto? De pronto no. Y eso te va a dar un desánimo, una apatía con las cosas del Señor, con el pueblo de Dios, con la iglesia, con la relación con Cristo. Porque quieres es ver y oír y percibir con tu cuerpo y con tu alma. Y te estás perdiendo del disfrute pleno que el Señor tiene con cosas que no se perciben ni con el cuerpo ni con el alma. Entonces, ¿con qué? Versículo número 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúsculas, el Espíritu del Señor. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hay unas cosas reservadas que son espirituales y los podemos ver, claro. ¿Cómo? El Espíritu las revela. Entonces necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Acompáñame a Efesios capítulo 1, verso 18. Esta tiene que ser una oración nuestra diaria. Efesios capítulo 1, dice el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo oraba por los efesios para que, entre otras cosas, el Señor les alumbrara los ojos de su entendimiento. Dicho de otras palabras, para que el Señor les abriera los ojos. Para que les abriera los ojos, ¿para qué? En noviembre del año pasado vimos cómo en Efesios y en Colosenses el apóstol Pablo ora prácticamente por lo mismo. Vimos el año pasado que estudiamos tanto Colosenses, vimos que en Colosenses se revela algo muy puntual y en Efesios otra cosa muy puntual. ¿Cuál es el tema de Colosenses? El tema de Colosenses es el misterio de Dios el Padre. El misterio de Dios el Padre es Cristo. Lo dice explícitamente en Colosenses. O sea, ¿cuál es el tema de Colosenses? Fundamental, Cristo. Y también vimos que Efesios muestra otro misterio, y es el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? En Efesios, en el capítulo 3 particularmente, dice explícitamente que ese misterio es la iglesia. Así que en la Biblia encontramos dos grandes misterios. De hecho, toda la Biblia habla primordialmente de dos grandes misterios: el misterio de Dios el Padre y el misterio de Cristo. El misterio de Dios el Padre es Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. Pablo ora para que las personas, para que los creyentes puedan ver esos dos misterios. Nosotros tenemos que poder ver la iglesia. Cuando nosotros vemos la iglesia, vemos toda la riqueza. Miren, cuando vemos toda la riqueza que hay en la iglesia, cuando tú veas toda la riqueza que hay en la iglesia, no te va a pasar ni por la mente disculpan la palabra, tontería de faltar a una reunión. ¿Cómo? Pues, ni loco. Porque puedo ver lo que sucede en la comunión de los santos.
porque lo puedo ver. Lo que pasa es que esas cosas, es una herencia que tenemos, no se percibe con nuestro cuerpo ni se percibe con nuestra alma. A veces se pretende que se perciba algo dulce con el alma. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo esta palabra, algo dulce con el alma, sería magnífico que de estas vigas que hay acá saliera un humo verde y azul, no sé, algo así bonito, y sonara algo dulce, no sé. Cuando yo digo algunas palabras enfatizando, entonces eso va a capturarnos un poquito, y es bonito. ¿O no es bonito? A mí me parece bonito. Pero realmente la herencia que tenemos no se percibe ni con los sentidos ni con los sentimientos, sino con el espíritu. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Si nuestros ojos no son abiertos, entonces nos perdemos. Dios mío bendito, admirable una persona que se congregue regularmente con los ojos cerrados, admirable, muy disciplinada, y de pronto le gusta la prédica, las canciones y la gente, muy admirable. Está viendo la puntica del iceberg y se está perdiendo todo lo profundo que hay. La verdadera herencia solamente la podemos ver si nuestros ojos son abiertos. Ver la iglesia, otra cosa es ver a Cristo. También en noviembre vimos con Colosenses la necesidad de orar para que podamos ver a Cristo. Si podemos ver a Cristo, todo lo que implica a Cristo, que lo hemos recordado con Primera de Juan en los miércoles recientes, si podemos ver a Cristo, sería una locura pretender no tener comunión. O sea, no pasarías ni un día sin orar. Primero pasas un día sin cepillarte los dientes. Pasas una semana sin bañarte. Pero no una semana sin orar, es una locura. ¿Por qué? Porque ya has visto a Cristo. ¿Pasarías una semana sin bañarte? Creo que no, porque ya has visto las consecuencias. Por no decir las has percibido. ¿Pasarías un día sin cepillarte los dientes? Pienso que no, porque ya sabes qué es. Cuando tú veas a Cristo, ya vas a saber qué es. Entonces, ni loco vas a pasar un día sin comunión con Él. Es necesario orar para que toda la iglesia vea a la iglesia lo que es la iglesia, y para que toda la iglesia vea lo que es Cristo. Es necesario. El enemigo nos quiere cegar, nos quiere entretener solamente con lo natural, pero el Señor quiere abrir nuestros ojos para que podamos disfrutar toda nuestra herencia. Quiero terminar, no quiero terminar, pero voy a terminar con Génesis capítulo 21, dos citas más. Génesis capítulo 21. Es que por ahí, editando un video, me escuché diciendo, quiero terminar, y ni yo me lo creí, yo no quería. Génesis capítulo 21, verso 15 al 19. Génesis capítulo 21 es un relato sorprendente, cuando, así como el Señor le había dicho a la altura del capítulo 18 a Abraham y a Sara, en el tiempo de la vida los iba a visitar, y llegó el tiempo de la vida. Esa expresión me encanta. Llegó el tiempo de la vida, no importaba que estaban viejitos, porque el tiempo de la vida es el tiempo de la vida. Y entonces, como dice el primer verso, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Es decir, tuvo el bebé. Por fin tuvo a Isaac, y ya tenía Isaac un hermanito, ¿recuerdan?
También su nombre empezaba por la I. Ismael. Qué lío ese, ¿no? Y había una situación muy maluca porque ¿qué hacía Ismael con Isaac? Lo molestaba, se burlaba de él, le hacía bullying, le hacía mantoneo, pobre. Yo no sé, no he leído los detalles, pero parece que era una molestia grande. Y la mamá, Sara, estaba hasta aquí, ya no me aguantó más esto. Entonces le habló con Abraham y le dijo, me hace el favor, y a esa señora y a ese niñito me lo saca de acá. ¿De qué señora estamos hablando? ¿Qué señora? Agar. ¿Y cómo llegó Agar a la vida de ellos? Era la sierva de Sara y ya. Y entonces, ¿quién se inventó ese asunto de Ismael? Sara. El Señor les había hecho una promesa, había pasado muchos años, ellos ya viejitos, Abraham y Sara. Entonces dijo, no, pues una ayudita. El Señor nos hace una promesa, Él no necesita ayuditas, lo único que tú y yo necesitamos hacer es creer. Diga, solo creer. Ayúdeme, dígale a la persona que está ahí cerquita, dígale, solo cree. O sea, no necesitamos ayuda. Una vez una persona que yo quiero mucho en la universidad, fue jefe mía, me dijo, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo le traje la Biblia y dije, decime dónde. Después me sentí mal, yo no debí hacer eso. Pues sí, claro, si ella no lee la Biblia, pues ¿para qué le voy a poner una Biblia ahí? Me sentí mal, me dio pena. No van a hacer eso. Pero pues la Biblia no dice eso, ¿no? La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré, sino que el Señor promete y nosotros simplemente creemos. Y en el tiempo de la vida, como le dijo en el capítulo 18, va a suceder. Y sucedió, el capítulo 21. Así que ellas hicieron una ayudita y esa ayudita se les convirtió en un problema. El apóstol Juan nos escribe en Juan capítulo 3, en la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso aprendámoslo de memoria. Usted no haga un proyecto sin consultar con Dios y después, Dios bendice la obra de mis manos. No, eso es de la carne, sí. Entonces, carne es. Como enseñó Joyce Meyer hace años en una prédica que la escuché, dijo, Dios no unge la carne. Eso es carne. Tiene que darle fin. Él solamente va a bendecir lo que es del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que le trajo problemas a Ismael. Y finalmente a Abraham le daba muy duro echar a Agar y a su hijo. Pero el Señor le dijo, no, haga lo que ella le está diciendo. La otra vez no le hizo caso, hágale caso otra vez. Entonces le hizo caso otra vez y la echó. Entonces allí veamos lo que dice el verso 15 hasta el verso 19 de Génesis 21. Dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Uy, qué pecadito. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¡Qué situación! Uy, para una mamá ver que el hijo se va a morir, lo echó por ahí, hijo. Yo no voy a mirar, muy duro, quedarme con ese recuerdo de su último suspiro, muy duro. Y el niñito se puso a llorar
a los gritos. ¡Ah! Pero entonces viene el Señor y le da esas palabras muy tremendas del versículo 18, pero más tremendas las del 19. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dice ese verso 19? Entonces Dios le abrió los ojos a Agar, le abrió los ojos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando le abrió los ojos? Pudo ver. ¿Qué necesitaban con urgencia? Agua, porque se les había acabado. Dios, no, se acabó el agua, ahora sí va a morir. Cuando el Señor le abre los ojos, ella pudo ver, y entonces inmediatamente llenó el odre de agua y le dio al muchacho. Ay, padres y abuelos, qué duro es cuando vemos a nuestros hijos o nietos o bisnietos en alguna necesidad y no sabemos qué hacer y no sabemos cuál es la solución. Qué duro cuando nuestros hijos sufren por algo. Qué duro. Desde que están en el vientre y hay problemas y hay alguna alerta, un aviso de peligro y uno no sabe qué hacer. O están rebeldes con el Señor y uno no sabe qué hacer para enrutarlos. O les fue mal en el trabajo, o en lo académico, o en lo sentimental. Uy, ver a un hijo con el corazón partido es duro. Es duro. Y uno a veces no sabe qué hacer. Y ellos sufren y lloran, así como Ismael, gritan. Y uno como papá o como mamá, no quisiera que ellos siempre, o sea, pienso que la felicidad de un padre o de una madre es ver a los hijos bien, ¿no, hermana Nelly? Verlos bien, verlos tranquilos, contentos en el Señor, que les vaya bien en todo, en lo económico, en sus proyectos, que estén bien de salud, que sean buenos ciudadanos, que sean hinchas de la América. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? O sea, uno quiere que ellos estén bien, pero a veces uno les da el consejo o la ayuda que uno pueda, pero cuando se escapa la cosa de las manos, ese dolor uno no sabe qué hacer. Uno no sabe ni cómo decirles algo. Antes uno siente que si les dice algo es peor, como que va a agravar más el dolor. Así estaba Agar. Estaba desesperada. Su hijo estaba a punto de morir. ¿Sabes qué era lo único que necesitaba Agar? Que sus ojos fueran abiertos. Ella puso al muchacho allí, yo no voy a ver. Y se iban a morir, no solamente el muchacho, se iban a morir los dos por falta de agua al lado de una fuente. El gran problema que tenemos no es que falten los recursos. El gran problema que tenemos es que nuestros ojos no estén abiertos. No sabemos cuál es la solución, o peor, cuando pensamos que esta es la solución y le damos agua envenenada al niño. Peor, porque no lo hacemos de mala fe, lo hacemos en nuestra debilidad, con lo que tenemos, con lo natural. No somos capaces de ir a consultar con Dios. Entonces, en nuestras fuerzas naturales, antes aventamos al hijo por donde no es. Y nos vamos nosotros detrás.
pero Dios le abrió los ojos y lo salvó. ¿Será que necesitamos nosotros que nuestros ojos sean abiertos para conducir, para aconsejar, para solucionar? A veces son los hijos que no saben cómo ayudar a los padres. Y algunos dicen, ay, si yo tuviera plata, vea, les compraría una casita. Realmente lo que necesitamos es que nuestros ojos sean abiertos. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Verso 15, 16 y 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 15 al 17 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Voy a hacer una pausita allí. ¿El varón de Dios quién es? ¿Se acuerdan en ese capítulo? Eliseo. ¿Y el que servía? Giezi. Giezi, el siervo del siervo de Dios. Y había una situación, Israel en guerra con Siria, y el Señor le revelaba a Eliseo los movimientos tácticos del ejército enemigo, y entonces Eliseo alertaba al rey de Israel. Uy, este capítulo es tremendo, lo que hay antes y lo que hay después, se lo recomiendo, es una aventura, pero vamos a ver nomás estos 3 versículos por ahora. Entonces el rey de Siria dijo, no, pero es que qué lío, tiene que haber un infiltrado. Yo creo que nos han chuzado pues los teléfonos o algo así. Entonces, hasta que uno le dijo, no, es que el problema es el profeta de Dios. Él les revela a ellos, sí, no, pues neutralicemos al tipo, y se arregló el problema. Y entonces enviaron un ejército descomunal, un gran ejército. Dice el versículo 16, segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 16. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Entonces imagínense, ¿estaban quiénes? Eliseo y su criado Giezi. Y cuando él va por la mañana, estaban rodeados. ¿Rodeados de qué? Dice el verso 15. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Todo ese ejército contra 2. Él le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Verso 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces ahí cuando Giezi saca la calculadora, ¿no? Y empieza a sumar nuevamente con lo que tiene, de buena fe. Él no le estaba dando un golpe de estado. Ahora están de moda los golpes de estado blando de los que participan con él. No, ese no era un golpe de estado ni blando ni duro. Era la verdad. Hizo cuentas y eran 2, Giezi. Y los otros no podían ni contarlos. No le caían los dígitos en la calculadora seguro. Entonces dice el verso 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando por fin Giezi pudo ver, dijo, tenía razón. Eran más los que estaban con ellos que los sirios que venían a destruirlos o a capturarlos. ¿Será que nos pasa así ahorita?
No se nos puede escapar la realidad solamente porque no se perciben con los sentidos o con los sentimientos. El Señor abra nuestros ojos para ver, por ejemplo, cómo está este sitio. Lleno de ángeles, rodeado de ángeles, los niños custodiados, tu familia cuidada por Dios, por ángeles. No son palabras bonitas, ¿no? Como, ay, wow, voy a una página, traigo una palabra bonita y la pongo ahí. Basura. Eso es basura, igual que la religión. Basura. No sirve de nada. Pero coloque aún lo más simple de la palabra de Dios. Esa es la verdad. El Señor abra nuestros ojos para poder ver la verdad, para poder ver que aunque estemos en peligro, más son los que están con nosotros que los que vienen a hacernos daño. Te puedes poner de pie y vamos a pedirle juntos, vamos a pedirle al Señor juntos que abra nuestros ojos, ¿sí? Tal vez es un asunto familiar, de pronto son las deudas. ¿Tienes deudas? ¿No sabes cómo salir de ellas? Un negocio, un emprendimiento. ¿Sientes las puertas cerradas? ¿Problema con tu matrimonio? ¿Andan las cosas mal? ¿Sientes que se enfrió el amor? Pues es el momento de pedirle al Señor no el contacto de un psicólogo o un auxiliar bancario, sino que es el momento de pedirle al Señor que abra nuestros ojos. Puedes levantar tu mano en señal de dependencia al Señor. Piensa en tu familia, por ejemplo, en tus amigos, alguien que amas y tiene una situación y no sabes cómo ayudarle. No necesitas dinero, ni siquiera necesitas mucho conocimiento. Necesitas que el Señor te abra los ojos. Sí. Dile al Señor, abre mis ojos. Díselo, abre mis ojos. Tenemos que admitir nuestra necesidad. Señor, yo necesito que abras mis ojos. Hay unas decisiones que tomar. Son decisiones drásticas, trascendentales. No son cualquier cosa. Necesito hacer lo correcto. Necesito que abras mis ojos. Quiero aconsejar a unos amigos. Y a veces yo me siento peor que ellos. Señor, abre mis ojos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Abre nuestros ojos, Señor.